Muchachos, durante todos estos años de viaje del Twingo Sudaca hemos estado en compañía de muchos amigos viajeros, pero hoy queremos presentarles a los viajeros que más tiempo nos han acompañado en la ruta. Así es. Poco andamos tanto tiempo con los viajeros porque cada uno lleva su propio ritmo, cada uno lleva su forma de viajar, su forma de vivir, y hemos convivido con algunos, pero por pocos días, pues semanas, algunos días. Pero con ellos, los que les vamos a presentar hoy, llevamos ya casi 4 meses de ruta. Así que les vamos a presentar a nuestros amigos del Viajar es Ahora. Están por acá, están creo que durmiendo, vamos a ver. Cada familia tiene una historia y vamos a entrar a la familia de estos amigos. Baby kambo bye bazunza yesanyu mwembera sirina budde bwambera nanana betukuba tetumanyi byuma bya madivani tubayingira bamu batuya na sukari select pull up the tune is body. Acá alias Tatán y alias Tefa, pero ellos se van a presentar enseguida. Hola muchachos. Hola. ¿Sus nombres? Mi nombre es Stephanie, como dice Juancho, alias Tefa. Bueno, mi nombre es Jonathan, alias Tatán. Muy bien muchachos, pues acá estamos con los viajeros, les contábamos en la introducción, los viajeros que más tiempo nos han acompañado en la ruta. Sudacas, ustedes que nos conocen saben que hemos hecho muchos kilómetros, pero nunca habíamos aguantado a las personas en el viaje. Sí, o sea, nunca habíamos viajado como les contaba ahorita, siempre pues cada uno tiene su ritmo, cada viajero lleva su ritmo, entonces no hemos podido hacer ruta por tanto tiempo, pero con ellos llevamos casi 4 meses haciendo ruta y la verdad que ha sido muy chévere. Somos proyectos muy diferentes, miren lo que se presenta en estos momentos comparado con el Twingo Sudaca, y eso hace que los ritmos de ruta cambien, pero aún así encontramos como una empatía muy interesante con este par de muchachos. Y bueno, les vamos a mostrar un poco cómo viven, quiénes son ellos y cómo están haciendo su ruta y para dónde van. Así que empecemos con este Van Tour con el Viajar es Ahora. Bueno chicos, ¿cómo inicia la idea de este viaje? Bueno, la idea de este viaje, siempre me ha gustado mucho viajar, salir a conocer, y el primer viaje lo queríamos hacer en moto a Sudamérica. Cambiaron muchas cosas, a Stephanie le afecta mucho el frío y para el sur es bastante frío. Entonces bueno, vimos la posibilidad un día de un motorhome, como una idea loca, pero la fuimos materializando, fuimos pensando, organizando cómo lo podíamos hacer, cómo nos podíamos sustentar en el viaje, y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y aquí vamos, estamos empezando y dichosos, conociendo este nuevo mundo y Cada vez aprendiendo más. cada vez aprendiendo. Tefa, ¿y más o menos cuánto calculan que pueda tratar este viaje? ¿Cuánto tiempo? Bueno, pues empezó con 1 año, empezó de pronto 3 años y hasta el momento ya no hay fecha de regreso. Indefinido. Pues digamos, queremos hacerlo con calma, pausado, aunque hemos llevado un poquito acelerado el ritmo, pero pues ya ha sido como es cuestión de ir aprendiendo, de ir en grupo, conociendo. Pero el pensado es hacerlo más pausado, por lo tanto pues no sabríamos decirte cuánto tiempo dura este proyecto. ¿De qué ciudad son ustedes? De Cali. De Cali, ve. ¿Y hacia dónde pinta la ruta? O sea, ¿cuáles son los planes? ¿Ya ustedes salieron hace cuánto tiempo? Hace 3 meses que estamos con ustedes compartiendo, ya ruta derecho. Ahorita la idea es estar en diciembre en Cali para estar con la familia. En enero, febrero volver a arrancar, hacer algo más de Colombia y por ahí a mitad de año ya empezar a bajar al sur. Suramérica entonces. Con ellos estuvimos haciendo ruta desde agosto. Recorrimos Antioquia, como 2 meses más o menos, y después empezamos el Caribe subiendo desde Turbo, Necoclí, bueno, todas esas partes del... Cartagena, Santa Marta, Barranquilla, Capurganá. Y nos hemos aguantado a esta pareja como 3 meses. Una ¿se pueden intensidad creer, no? aguantarse unos caleños, muchachos. Imagínense una combinación de caleños y rolos como es. ¿Cómo se imaginan que puede hacer? ¿Funcionó? ¿Ustedes creen que funcionó? Pero estuvo buena. No, y extrañamente Judy y yo nos parecemos mucho en temperamento. Y en estatura, hay que decirlo también. Mira. Las chicas dicen Sufrimos. las chiquitas bravas. En eso también tenemos mucha empatía con el amigo. Sabemos que es tratar de aguantarnos a este par de chiquitas
es fieras, fácil. ¿cómo es? No es fácil, no nos toca fácil. Entonces ahí como encontramos la vuelta y por eso nos hemos podido entender. Y lo bueno de todo es que llegamos a cumplir una meta que queríamos cumplir. Ah, sí. Y era llegar a la Alta Guajira, muchachos, llegar a Punta Gallinas, el extremo de Colombia, y bueno, lo logramos los 4, Sí. así que fue... ¡Bravo! Un sueño que teníamos, los Twingo no lo habían hecho, ya tienen la punta del sur, faltaba la punta del norte y ya la coronamos. En Nosotros compañía- ya tenemos la primera, la de arriba, ahora es... Vamos por la de abajo. El viajar es ahora, mire, cumpliendo sueños con el Twingo Sudaka y aquí estamos. Bueno muchachos, entonces nos presentan su van, la gente quiere conocerla, a ver Claro qué se que trata, sí. cómo es la cosa. Vamos. Vamos a verlas. Nuestra casa. Bienvenidos. Bueno, primero por aquí tenemos una mesita auxiliar para cuando queremos cocinar afuera, una mesita de camping o soportar cositas aquí. Aquí tenemos el toldo, no lo abrimos ahorita, tenemos el árbol cerca, pero el toldo abre casi 2 metros. Esto nos da una buena sombra, aquí sacamos las sillitas, tertuliamos un buen rato. Aquí tenemos una nevera que es a 12 voltios, es pequeña pero pues cabe lo suficiente. Fue nuestra cómplice porque le jodíamos todo el tiempo Aquí para tenemos enfriar. un espacio para congelar, si necesitamos congelar cosas, esta temperatura la bajamos aquí y nos congela. Esta es mesita de comedor, mesita de trabajo. Esta mesita mueve para todo lado, aquí la acomodamos. Estos también giran, ven te enseño. Y la mesa de los juegos, porque ahí también tenemos el famoso Mira muchachos, acá jugamos el parqués. Aunque no jugamos tanto como Tatán hubiera querido, porque yo soy malísimo para el parqués. Ven, aquí nos sirve porque esta mesita la acomodamos, esta silla también gira. Aquí caben 3 personas, entonces podemos compartir con amigos una comida, un almuerzo, un juego. En caso tal. Yo espero conocer buenos jugadores de parqués. Sí, Esos caleños juegan muy raro. esos rolos juegan muy raro. al Esos parqués. caleños juegan muy raro, sí. Pues bueno, esta corre, tenemos en todo lado estas Ventanitas, cortinas vea. con imán. Tremenda vista, tremendo carro. ¡Uy, vea. qué carrazo! Y bueno, fácil de colocar. Aquí Con colgamos imanes, y ya sencillo. quedamos con privacidad. Estas son las de acá adelante para cuando ya queremos nuestra privacidad en la Pero noche. muy chévere. Las dos giran entonces. Aprovechamos todos los espacios posibles. Entonces debajo de este tenemos almacenamiento para ropa y cositas. Listo. Acá tenemos los controladores. Aquí nos mide las baterías en cuánto están. Tenemos el medidor de tanque de aguas limpias, medidor de tanque de aguas grises. ¿Listo? Aquí prendemos la bomba para el agua y una lucecita. Acá guardamos ya ropa. Tenemos los espacios para la ropa. Acá para la cocina, mercado, Buenas gavetas, vea. ropa, la cena. Muy bueno. Excelente la distribución, vea. Jugueteros. Aquí tenemos la pipa de gas. Como que llevan bastante comida. Cuando estamos en la idea de la casa rodante, ella me dijo, listo, pero yo quiero una cocina grande. La mayoría o muchos proyectos que hemos visto con muchos amigos tienen una cocina pequeña. Esta cocina es grande. Es grande, miren. Es A mi bien mujer amplia, le encanta sí. cocinar y bueno, ahí tiene su cocina grande. Acá tenemos el baño, el espejo. En toda casa tiene que haber un espejo. Ahí estamos. Y el aquí baño. El baño. Tiene ventilador, extractor, una luz, la ducha y el poti. El poti obviamente pues cuando ya nos vamos a duchar lo sacamos, echamos, secamos y volvemos y lo guardamos. Entonces El baño, televisor, cocina, pequeño televisor. sala con Sala televisor. con televisor, el televisor lo sacamos acá si estamos acostados y queremos ver tele, muy poco lo usamos, pero bueno, ahí está. Muy Acá poco están se las usa el ventanitas. televisión, muchachos, Acá vea. están las ventanitas, ventanita aquí y 2 acá, a este lado. La verdad es que
Este es un Airfan, ventilador y extractor. Entonces en la noche lo que hacemos es abrir las ventanas laterales, prendemos el extractor y refresca mucho. ¿Ha sido suficiente o en climas muy calientes? Pues en climas muy calientes como nos tocó en esta temporada fue que nos hizo falta y compramos este otro. Lo pueden comprar ahí por el link de Amazon del Twingo Sudaka, ahí se los dejamos. Sí, muy buen ventilador ese, y ya con esos dos por ahora nos estamos bandeando muy bien. Aquí tenemos también estas lucecitas. Ya en la noche, si no queremos molestar a la pareja, pues prendemos una lucecita para mirar algo, leer un libro y no prender todas las de acá. Muchas conexiones también de Conexiones bastantes, aquí tenemos un cenicero y conexiones a 12 voltios y 110. Excelente, ¿no? Súper completo, ¿para qué más? ¿Cierto, Judy? Eso no sé si es... Así es lo que buscamos los viajeros y bueno, pues se inicia con lo que se tiene porque siempre hemos dicho que no importa lo que tengas, la idea es las ganas de salir y lo que quieres hacer. Entonces puedes hacerlo con lo que quieras, con lo que tengas, pero bueno, si puedes llegar a una cosa de estas, Ese es el pues sueño. magnífico. ¿Qué me decías de la cocina? Tenemos luces independientes bueno. en toda la casa. Si queremos luces en la zona de la cocina, prendemos aquí. Tendríamos solamente iluminación en la zona de la cocina, luz en la zona de trabajo o comedor. Que además tienen fruta Está bodega. súper lleno, pero bueno, tenemos acceso. Esto es ropa sucia que tenemos acumulada, pero si necesitamos algo, quito esto, me meto por ahí y saco algo que necesito. Tatán, bueno, este proyecto lo hicieron ustedes, lo mandaron a hacer, ¿cómo es? Bueno, este proyecto la verdad es que lo quería hacer, pero veo que es muy difícil. Bueno, necesitaba espacio y herramienta y no los tenía. Entonces, bueno, teníamos en ese momento los recursos y la mandamos a hacer a una empresa en Bogotá que se llama Mac Motorhome. Ahí está la plaquita de ellos, súper recomendados, con Mario Guardiola, y bueno, quedó hermosa la verdad. Quedamos muy satisfechos con cómo quedó la van. Ok, muy bien, ya saben, una empresa más entonces para las camperizaciones en Colombia, muy bonita. Felicitaciones también a Mac Motorhomes porque quedó espectacular. Eso no es todo. Ellos van con un juguete, que bueno, también aparte de juguete es una gran ayuda en el viaje cuando viajas en carros tan grandes. Porque a veces tú llegas a un lugar, te estacionas y necesitas movilizarte, entonces ellos tienen su propio juguete, ya les vamos a mostrar. Lo que pasa es que antes de ser camper era motero y como les dije al principio, la idea era recorrer Sudamérica en moto. Y la moto me hace mucha falta, entonces vimos la posibilidad de montar una moto aquí en mi casa rodante y aquí se la voy a enseñar. Aquí está, vea el juguetín. Y le hizo toda una estructura para poder llevarla atrás de la camioneta. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue la adecuación para llevarla? Bueno, un amigo ya tenía esta base, entonces se la copié prácticamente para poder soportar la moto. Es una moto liviana, es una Kawasaki KLX 150, es una moto muy liviana de 125 kilos. Aquí tenemos este sistema con rodachines, la moto está acá, pero si necesitamos abrir obligatoriamente acá para no tener que bajar la moto, entonces lo que hacemos es desenganchar un pin, bajar los rodachines y correr la moto. Ahí está, ya queda todo. Perfectamente y podemos abrir las puertas tranquilamente. Y aquí está la bodega. Estamos empezando y no nos hemos organizado, ya sabemos que nos están sobrando cosas, pero bueno, ahí vamos. No, Bueno, en este lado tenemos el tanque de aguas limpias, 107 litros de agua limpia, la suministramos por cualquiera de estos dos. Este es espacio de bodega también. Aquí tenemos el inversor, abajo las baterías y todo lo del sistema eléctrico. Los cascos, un parlante, baldes, maletines con cosas y bueno. Los maletines que les Chichi. prestan a los compañeros. de Maletines viaje. que les prestamos a los compañeros, sí. súper equipados. Si necesitamos luz en la noche para coger alguito. Aquí tenemos la mesa de camping Sí, y las sillas ahí atrás. muy bien. ¿Cómo la ven? Ah, tremendo, más armados que un Boy Scouts. escalerita, Juan. La verdad que falta más. Aquí tenemos una escalerita para la terraza, tenemos una pequeña terraza para 2 personas y adelante unos paneles solares. Excelente. Bueno, ¿qué más hay en esta
Master, Renault Master, ¿qué año es? Es una Renault Master modelo 2017, pero se llama La Cocianfira. Ah, eso sí, Acá importante. vemos el nombre, acá arriba. La Cocianfira. ¿Y por qué la Cocianfira? La Cocianfira es un dicho muy popular en nuestra región y Estefan y yo nos llamamos a veces así, ve, Cosi, tráeme tal cosa, Cocianfira, ve, Cocianfiro, tal otra. Y así decidimos ponerle a la van. Ve, y tienen hasta winche. Listo, sí, la van no es 4x4, entonces una vez nos quedamos enterrados, un amigo nos ayudó a salir y veo lo necesario del wincher, unas luces. ¿Ya lo han usado la primera vez? Para nosotros mismos no, pero sí para una amiga que se quedó enterrada en la van, los de van viajando bonito. Bueno, muy bien, muchachos, excelente, buenas rutas, está muy bonito este proyecto, deseamos de verdad de corazón que les vaya muy bien, que se cumplan los objetivos, que sigan viajando, pero esperen, muchachos, porque acá no termina el video, vamos a conocer más a esta pareja. Pero la actividad es la siguiente, ustedes van a estar mirando hacia acá y cuando respondan la pregunta se señalan. Tal cosa, se señalan. Si consideran que es ustedes mismos, pues se señalan ustedes mismos o levantan la mano. Okay. ¿Listo? Entonces va a empezar Judy ya a decirle las preguntas. ¿Listo? Ahí vamos. Bueno, ¿quién duerme más? Ya, eso fue clarísimo. Sí, eso sí lo sabemos. ¿Hasta qué horas duermes más o menos, Estefi? Cuando no me despiertan, tipo... O sea, puedes llegar a mediodía. No, pero si estoy trasnochada, llego hasta mediodía. Si no, normalmente 8 o 9 de la mañana más o menos. No, está bien, para Eso es viajero está normal, bien, para un qué viajero, exagerado. sí. Y luego es que Tatana, ¿qué hora se Yo levanta? me levanté, saludo al sol, o sea, Sí. A las Y 5 de la luego, mañana. y luego Tatana, ¿qué hora se A mí sí levanta? me Como... gusta levantarme temprano para que me rinda el día y Como a veces viejito. poder hacer algo de ejercicio. Entre Pero 6 no y lo va a hacer ejercicio. Entre 6 y 7. Hacer ejercicio, ¿escucharon eso? No, hicimos ejercicio. 2 veces. En la rayuela hicimos ejercicio. En 90 días hicieron 2 días de ejercicio. Bueno, siguiente pregunta. Bueno, ¿quién maneja? Tatán. Muy bien. Bueno, pero... Pero bueno, si vamos a Tefa, hablar de la camioneta, él, Ajá. que todavía estoy aprendiendo. ¿Moto pero manejas? Si es moto, sí. Bueno, la piralica todavía no la manejo muy bien, pero ya... Bueno, y la idea es también vueltitas. que aprendamos a manejar la Sí, camioneta. exacto, es la idea. Bueno, muy bien. Bueno, ¿quién cocina? Yo muy poco. ¿Quién cocina rico? ¿Quién cocina? Sí. El plato especial, a ver, cuenten. Pues tú, ¿Cuál es el plato más rico el que más te gusta? Los camarones. Ese sí, ese los Últimamente estaba camarones. haciendo unos camarones que apenas los vino a hacer ahorita en la ruta, porque mientras estábamos en Cali nunca hizo camarones. Pero Porque la no me receta gustaba, de ahora hasta me camarones. gusta. Si se la encuentran en la ruta, pídale que le hagan camarones. Ajá. Ajá. Bueno, puede ser. ¿Por qué no? ¿Quién hace el aseo de la casa? Entre los dos. Sí, miti, Entre los miti, dos, Miti, miti, miti. miti, sí. ¿Quién es el más estricto con el aseo de la casa? Ah, ahí está. De ahí torcieron los ojos. No, pero es que en unos espacios tan pequeños es muy, muy No, pero complicado es que, mantener el orden y hay que ser... Aclaremos. Bueno, acá se va aclaremos. poniendo candente. A él le gusta ver ordenado, más no es ordenado. Son dos cosas Ah. muy distintas. ¿Cierto que sí? Bueno. Porque él, vea esa cosa ahí, vea esa otra ahí, pero él no cae en cuenta cuando llega y se quita la camisa y la pone ahí. Yo digo, eso no va ahí. Son cosas, son cosas. Son cosas que Y pasan pues en como una dices vida tú, Juan, en camper. un espacio tan pequeño, un zapato, una camisa, Cualquier cosa. un maletín hace Sí. que la casa se vea Cualquier- rebrujada. ¿Quién toma las fotos? Entre los dos En también. Miti, sí, ¿Quién toma las mejores fotos? yo. El ojo fotógrafo lo tiene ella. ¿Quién publica en las redes? Yo. No, Ya que cuando le responden, soy yo. Ella la que responde yo en muy este poco. caso. Ah. ¿Creen que están hablando con él? No, yo. Ah. Con los dos. Que en el Twingo Sudaca quien responde es Juancho. ¿Quién se demora más en el baño? Él. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ella tiene el bañado del gato, yo no, yo me baño bien. Yo a veces Nos consta, este man es muy demorado. Por eso se levanta temprano. él a veces me dice, listo amor, va a bañarse. Pues yo me baño y a mí una ducha, cuando es ducha sin el cabello, literal, no me demoro nada. Yo me demoro es cuando me va a lavar el cabello. Entonces él me coge de recocha y él, ¿ya? Yo sí, ya me bañé. Uy, no, pero ¿sí se bañó? Sí. Tatán se Gastó acicala agua. más que un gato. ¿Quién se acuerda de las fechas especiales? Yo.
Yo creo que en todos los casos es igual. Las mujeres son las que se acuerdan de todas las fechas. No, en mi caso yo soy más de Dios, fecha. su amigo le hizo quedar mal. Tatán, la fecha de aniversario, a ver, que reivindíquese para que crean que usted sí es el hombre de las fechas. Fecha de 1 de aniversario. diciembre. 1 de diciembre de año. ¡Vea, noviembre! Ya la embarró, De noviembre. Ese era no con sé una por qué ex. estaba pensando en diciembre. Porque era una ex. Sigamos a la siguiente pregunta, si no nuestro amigo Tatán va a quedar muy mal en esta entrevista. ¿Quién es el más sensible? Yo. Es la que carga con Yo, pañuelitos. como decía vulgarmente mi mamá, yo lloro viendo un perro. Como decía Sí. mi mamá, yo con nada si me abren los ojos si no me los abren. Soy muy sensible. ¿Quién planifica la ruta? Más que todo yo. Más él, sí. ¿Mm? Él de pronto me dice, vamos a tal lugar, entonces ya de pronto yo empiezo a buscar en ruta, de pronto yo encuentro otro lugar, le doy ideas, pero normalmente siempre es él el que... O porque él, digamos, mantiene como más al pendiente de qué lugares o lo que hacer en los lugares, entonces en los grupos, en las recomendaciones, él Está mantiene bien. muy pendiente de eso. ¿Quién tiene más cachuchas? A Tatán le descubrimos una colección como más de 20 cachuchas. No ha repetido en todo el viaje. Y en Cali dejó más. Un consejo para los que quieren arrancar el viaje, para los que todavía no se animan, que están ahí como que sí, como que no. ¿Qué consejo les pueden dar? El consejo es que si quieren hacer un viaje, dejen el miedo y den el paso, porque es que muchas personas quieren y dicen, uy sí, tan chévere, uy sí, pero ya a la hora de la verdad no dan ese paso y no es fácil, pero por eso se empieza, es dar ese paso y decir, bueno, voy a arrancar tal fecha. Si ya tienes el vehículo, porque he escuchado también de muchos compañeros que tienen el vehículo y aplazan, entonces es poner metas y poner fechas. Si ya tienen el vehículo, bueno, en tal fecha arranco. Dar ese paso Fijar la y fecha. arrancar, darle de verdad. Bueno, muchachos, no, pues qué bacano. Ahí nos conocimos un poquito con ustedes en este video, porque con nosotros nos conocimos bastante durante todo este tiempo. Hoy las rutas nos van a separar porque cada uno tiene destinos diferentes. Ellos van para el sur, nosotros no sabemos para dónde vamos. Y acá desde el departamento de La Guajira, pues nos vamos a despedir porque pues ha sido unos días de compañía muy chéveres. La verdad que, muchachos, No, de verdad que nos sí. queremos mucho. ¡Ah! Ha La sido verdad muy que grata sí. la compañía. Hemos Nos compartido hemos muy reído bacano. muchísimo. Y no es broma. Aprendimos mucho de Juan, de ustedes chicos, porque la verdad es que ustedes ya ese recorrido que llevan es espectacular y la ruta que hizo Juan ya a Sudamérica es la que nosotros queremos hacer. Ajá, Juan y Judy. Juan y Judy. Los Sudaca. El Twingo Sudaca, no, verdad, muy ¿Cómo es que bacano. nosotros decimos que cuando seamos grandes queremos ser como Juan. ellos? Gordos y cachetones. Muchachos, entonces buenas rutas, la verdad que no es broma, es la pareja con la que más tiempo hemos compartido en la ruta. Así lo quiso la vida, así lo quisieron las rutas, Dios nos acompañó con ellos, la pasamos muy bien, no es fácil, yo les decía a ellos al principio cuando empezamos estas rutas en grupo, porque arrancamos como 9 casas rodantes colombianas, que no iba a ser fácil la convivencia, porque cada uno tiene sus ritmos, cada uno tiene sus genios y no es fácil convivir, pero pues gracias a Dios con ellos hicimos buena ruta y somos hermanos el de sueño ruta que queríamos, que era llegar a a la Punta punta Gallinas. norte. Así, y bueno, no es todo, ellos se volvieron los padrinos mágicos de Marlene. El viajar es ahora, síganlos en sus redes sociales, apóyenlos, Estamos- denle me gusta, compartan su contenido. Cada familia tiene una historia y bienvenidos a la de ellos. Buenas rutas muchachos. Chao, gracias por todo.